Buenos días, mis hermanos, es una bendición otra vez encontrarnos, poder reunirnos cada domingo para poder participar de nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. ¿Qué te parece si antes de que podamos iniciar con este tema pedimos la guía de Dios, que sea Él el que nos muestre acerca de su voluntad, del proyecto que Él tiene para con nosotros en este tiempo? Oremos. Dios nuestro, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por lo que tú haces en nosotros. Gracias porque podemos descansar en ti y saber que eres tú, Señor, el que nos conduce, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tenemos la oportunidad de acercarnos a tu palabra, disfrutar de ella, aprender, Señor, de lo que tú ya tienes preparado para nosotros. E ir a tu palabra, Señor, y con la iluminación de tu Espíritu, Señor, poder aprender acerca de lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por la bondad tuya, gracias por tu cuidado y tu presencia sea la que nos guíe en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, siempre es una bendición poder reunirnos, compartir, estar juntos y ver lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En esta mañana nuestro tema tiene que ver con el sacerdocio, el oficio del sacerdote durante la monarquía, que por cierto tiene características diferentes acerca de cada uno de los diferentes periodos históricos en los cuales se va dando este ministerio. Entonces, a partir de eso es como nosotros vamos a avanzar en nuestro estudio y buscaremos que sea Dios el que nos muestre justamente a través de su palabra cuál es el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, de esa forma, leemos en primera instancia nuestro texto de esta mañana. Es en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice así el Señor: Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Esas palabras fueron dichas de parte de Dios hacia Samuel en un momento muy específico de la historia y en particular de la monarquía, que se trata justamente de la elección de David, el que habrá de ser elegido, llamado y después puesto como rey de Israel, y que se convertirá en el prototipo del reinado en Israel, y si puedo decirlo así, anuncia de alguna manera cómo habrá de ser el reinado de Dios. Entonces, por eso es que es muy importante. El texto dice: yo miro lo que está adentro, lo que está en el corazón, y no solamente lo que nuestros ojos o nuestra percepción física nos permite contemplar. Entonces, desde esta dinámica es como nos acercamos al tema que nos corresponde en esta mañana, y en primera instancia revisamos un poco de nuestro contexto. En el primer libro de Samuel plantea algo que es natural en todos los espacios. Samuel había iniciado muy pequeño. Por supuesto, desarrolló un ministerio muy largo, envejece, nombró a caudillos, pero cuando llega el momento de la transición, es entonces donde dice, bueno, ¿quién va a continuar con la obra de Samuel? Y entonces pareciera que hace exactamente lo que su propia tradición y cultura podría haber señalado. En este caso, de hecho, dentro del sacerdocio era común que fuesen los hijos de los hijos de los hijos los que pudiesen incluso continuar con los ministerios. Hay toda una tradición sacerdotal en ese sentido. Así es que él nombra como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Aparentemente hasta ahí vamos siguiendo simplemente lo que la tradición misma marca. Pero ahí hay un parteaguas en la historia que es necesario considerar. Dice el texto, Samuel 8:3, dice que estos hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de la justicia. Esta ruptura es muy importante porque también nos muestra que no se trata simplemente de seguir la tradición. El texto anterior dice: yo miro lo que está en el corazón. Y si el corazón, en este caso de los hijos de Samuel, aunque fuesen los hijos de uno de los más grandes sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento, aun cuando fuesen sus hijos, si no estaban caminando bien delante de Dios, obviamente tampoco deberían de ser ellos aquellos que siguieran detentando los cargos o los puestos o la dirección del pueblo de Dios, porque ¿cómo van a dirigir el pueblo de Dios alguien que no está
caminando justamente con Dios. Entonces, de ahí ese partaguas es muy muy importante porque nos muestra no solamente cuál es la actitud, sino que la relevancia que tiene que las personas que están conduciendo la vida, no solamente del antiguo Israel, sino la vida de las iglesias, son hombres y mujeres que están caminando con Dios en cualquiera de los ministerios en los cuales ellos están participando. Así entonces, ese contexto se vuelve muy importante. Los ancianos temían que la historia de Elí y de sus hijos se volviera a repetir. De hecho, así empieza el libro de Samuel, justamente cuando habla de los hijos de Elí, que eran hombres que no tenían ningún temor de Dios y que con sus actitudes estaban provocando que otros también se alejaran de Dios. Entonces, eso ya había ocurrido antes, al inicio de la historia de Samuel, cuando él era muy pequeño. Y es Samuel quien tiene que llegar y venir a suplir, si puedo decirlo así, a aquellos hijos perversos que tenía Elí. Y pasan los años y pareciera que la historia se repite, y es normal que los ancianos de Israel en ese entorno tuvieran cierto temor acerca de que esto pudiera volver a ocurrir. Sin embargo, la solución que ellos encuentran va por un rumbo totalmente distinto. Ya no es que Dios designe a otro sacerdote para que sea otro sacerdote, profeta, el que guíe a su pueblo, sino la opción de ellos es distinta. Y le dijeron entonces estos ancianos a Samuel: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, y ahí es donde hay un parteaguas, por supuesto, escógenos un rey como tienen todas las naciones para que nos gobierne. El objetivo aquí es totalmente distinto. Ya no es el sacerdote que Dios ha puesto y que le debe de responder a él, porque finalmente Elí lo hacía aunque sus hijos no, y ahí hay una ruptura. Y Samuel lo hace aunque sus hijos no, pero ahora la opción, en lugar de esperar a que sea Dios quien designe a otro sacerdote, optan por un modelo distinto. Ya no estar directamente bajo la tutela del sacerdocio, los jueces que Dios había puesto, profetas, ya no estar bajo esa dirección, sino un rey como todas las demás naciones. Y entonces empiezan a ver hacia otros lados. Dice, bueno, en aquellos modelos parece que funcionan, seguramente también nos pueden funcionar a nosotros, olvidándose que finalmente fueron llamados a ser un pueblo distinto, llamados a vivir bajo la tutela de Dios y no bajo los esquemas que la sociedad o la cultura de aquella época y de la nuestra también proponen. Entonces, ese es parte del contexto. Ahora, tenemos que ubicar que en el caso de Samuel, los conceptos de profeta, sacerdote y juez estaban en un solo espacio, es decir, era una sola persona quien desempeñaba esos cargos. Pero en el lapso siguiente va a irse separando estas funciones precisamente. Por un lado, van a ir quedando el concepto de profeta y sacerdote mucho más vinculado primero con aquello que tiene que ver para con Dios, y después del otro lado, por eso es que se separa, ahí justamente el rey va a quedar de otro lado. Entonces, si pudiéramos decirlo en un lenguaje muy contemporáneo, diríamos hoy la separación iglesia y Estado, pero es algo mucho más profundo que eso. Esa sería en una primera parte, y es donde estamos hablando en el momento histórico. En las siguientes etapas va a haber todavía una separación más grande todavía, donde por un lado queda el profeta como alguien que sigue animando y guiado solamente por Dios, y del otro lado va a resultar que en algunos momentos históricos el sacerdote y el rey van a quedar más del lado institucional, mientras que el profeta va a mantener ese esquema, diríamos, carismático, guiado por el Espíritu, y que en muchas de las ocasiones el profetismo, la mayor parte de los casos, el profetismo no va a jugar
ningún lugar dentro de la parte institucional, sino que va a mantener una dinámica distinta donde es llamado por Dios, instaurado por Dios y le responde a Dios, y en muchas de las ocasiones incluso criticando a las instituciones sacerdotales y gubernamentales. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que es correcto ante la voluntad de Dios. De hecho, en este mismo esquema todavía vamos a continuar, no solamente por el periodo de los profetas mayores y menores, sino incluso llegando hasta Juan el Bautista y por supuesto Jesús, donde ellos son levantados como profetas para poder llamar nuevamente al pueblo de Dios a que regrese a su relación con Él. Entonces, desde esa dinámica va a estar ahí presente, va a ser muy importante y debemos de considerarla. Ahora, regresamos al caso de el rey David. Y vamos a considerar varios momentos específicos dentro de este concepto de la monarquía. David organizó a las familias sacerdotales y asignó tareas específicas. En ese sentido, ejerce su papel y va a desarrollarlo suficientemente bien porque hay áreas específicas. Podemos leerlo esto en el siguiente texto. David les dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios, arpas y címbalos, y los que tocaran y levantaran alegremente la voz. Ahí hay ya funciones específicas acerca de los que son sacerdotes, o sea, de los oficios que... Pero no solamente es eso. También ofreció sacrificios y bendiciones uniéndose también a los sacerdotes. Por eso les decía que poco a poco sacerdocio y reinado empiezan a ir caminando cada vez más juntos. En 2 Samuel 6:18, luego de ofrecer sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Te das cuenta que empiezan a caminar muy juntos estos dos conceptos de sacerdote y rey. David iba vestido de lino, que es de lino fino, no hablo de la vestidura simplemente como tela, sino que además llevaba sobre sí un efod de lino, lo cual formaba parte de las vestiduras típicas del sacerdocio. Entonces empiezan a caminar muy juntos estos dos conceptos entre sacerdocio y reyes. Más, la familia a las que se les permitía servir como sumos sacerdotes fueron reducidas solamente a 2 familias. En particular, en este caso, por el pecado que se comete. Entonces, Sacerdot, hijo de Agitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsá era el secretario. Las demás familias fueron separadas y ya no formarían parte de ese esquema de sumos sacerdotes. Entonces, solamente 2. ¿Por qué? Por el pecado de las otras 2 familias, lo cual de alguna manera es correcto, porque si, insisto otra vez en ese mismo esquema, si no están caminando con Dios, como ocurrió con los hijos de Samuel, como ocurrió con los hijos de Eli, por supuesto tampoco deberían de ser ellos los que conduzcan los destinos o el ministerio ante Dios. Cambiamos de rey. Ahora veamos un poquito acerca de Salomón y cómo se va a vincular con el sacerdocio. Las familias a las que se les permitir como sumos sacerdotes fueron reducidas a solamente 2. Sadoc Samuel participó en los servicios sacerdotales más que David. Segundo de Crónicas 3 al 6, los capítulos 3 al 6, supervisó los sacrificios, guió al pueblo en oración en el templo y proclamó bendiciones sobre ellos. Te das cuenta que aquí hay algo muy semejante a lo que ocurrió con David, su padre. Pero también redujo la línea de los sumos sacerdotes una vez más cuando Abiatar cometió traición. Y aquí estamos hablando de problemas de Estado, donde el sacerdocio, en lugar de mantener su vínculo para con Dios, que es el llamado que ellos mismos habían recibido, se alía con una parte del Estado para poder generar efectivamente un golpe de Estado. Y entonces ahí tenemos que ubicar que es una parte del sacerdocio, no es todo, pero que una parte de ese sacerdocio
está perdiendo la brújula y, si puedo decirlo así, se mete en política, y el sacerdocio no fue llamado a ser partícipe de la política. Bueno, entonces yo diría que incluso como pastores sí somos actores políticos en tanto vivimos en una sociedad, pero no fuimos llamados a ser nosotros mismos aquellos que desempeñen el oficio de la política. Esa es una aseveración mía, y por supuesto puede alguien no necesariamente compartir mi opinión. El rey Salomón también pasa esto. Los reyes de Judá frecuentemente participaban entonces así de actos ceremoniales, y los oficios del templo siguieron a cargo de los sacerdotes. Desarrollaban, sin embargo, un sacerdocio de la realeza. De alguna manera, esa conexión entre sacerdocio y reyes, política, estaba ahí cada vez más fuerte, y de una o de otra manera eran parte de ellos, participando de una forma muy cercana. Pero va un poquito más adelante el concepto del reino dividido. Durante el reino dividido, es decir, Salomón, David, estamos hablando de un reino unificado, pero finalmente el reino se va a dividir entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Y qué ocurre durante ese periodo? La clase sacerdotal en ese periodo fue particularmente afectada en el reino del norte. De hecho, debemos decirlo así, que se instrumentan situaciones específicas donde incluso va a ser utilizada la religión como un medio para poder controlar a la población. Entonces, eso no es nada nuevo. De pronto vemos todavía hoy en día políticos en México y en otros países donde, en la búsqueda de legitimidad, se asocian en algún momento con diferentes conceptos religiosos. Entonces, no es extraño que para poder ganar ciertas mayorías o ciertos votos, de pronto se toman la foto con el sacerdote o que se toman la foto con los pastores, ¿no? Eso es muy común, lamentablemente, todavía en esta época, y en aquella época también, por supuesto, ocurrió. Jeroboam entonces va a establecer su propio sacerdocio, lo cual no solamente implica el sacerdocio, sino, entre otras cosas, en donde se van a depositar los diezmos. Entonces se puede decir que hay en este periodo la religión, voy a llamarla así porque además no tiene que ver propiamente con la fe, particularmente en el reino del norte. Entonces, esta fe se instrumenta ahora como parte de uno de los elementos del Estado para poder controlar a la población y entonces ganar legitimidad. Y entonces establece su propio sacerdocio, diferente por supuesto del que estaba en Jerusalén. Y genera así su propia anarquía religiosa, porque finalmente cada quien puede poner al rey el tipo de sacerdocio que más le convenga. Por supuesto, ya no están hablando ahora de gente que le está sirviendo a Dios, sino, si puedo decirlo en estos términos más contemporáneos, sacerdotes que están al servicio del Estado. Y por supuesto, le rinden cuentas al Estado, lo cual en algunos países todavía sigue estando presente. O sea, donde el sacerdote, los pastores, es decir, la gente religiosa, de una o de otra manera se convierten en miembros del Estado, es decir, del sector político, se convierten, si puedo decirlo así, en burócratas, y por supuesto de una o de otra manera sirven al Estado. En alguna época hay una frase que es conocida de Carlos Marx. Decía que el cristianismo era el opio de los pueblos, y él tenía razón, en particular en el entorno de la Alemania donde él le tocó vivir, donde los pastores servían al Estado y estaban por supuesto al servicio del Estado, y al estar al servicio del Estado y no necesariamente al servicio de Dios, tenían una actitud a veces justamente de mantener las conciencias tranquilas y no necesariamente hablar de la palabra de Dios o hablarla de alguna manera a modo.
lamentablemente parte de esa actitud sigue estando presentes. Por eso es que es importante recordar que como el profetismo se separa de ese vínculo con el Estado y para poder continuar siendo solamente fieles a Dios. Y si puedo decirlo así, la dinámica hacia el Nuevo Testamento es que también nosotros somos partícipes de ese, somos también nosotros partícipes de ese sacerdocio al que Dios nos ha llamado a formar parte como pueblo suyo, y que nuestro papel es responder solamente a Dios y no al Estado. O sea, ¿por qué? Porque el único absoluto en este mundo al cual nosotros debemos de servir y rendir cuentas es a Dios, no al Estado. O sea, el Estado lo respetamos en tanto es un instrumento que Dios puso para el buen orden y el gobierno dentro de nuestra sociedad. Pero el Estado no es absoluto, solamente Dios es absoluto. Entonces, nuestra primer responsabilidad y obligación es para con Dios y no para con el Estado. Entonces, sé que suena un poco complicado en algunos momentos, pero tampoco estoy hablando de anarquía, sino estoy hablando específicamente de sujeción ante Dios por sobre todas las cosas. Bajo esa dinámica, entonces vamos a continuar, y vemos que en el reino dividido también se siguen generando otro tipo de situaciones más. Entonces, la mayoría de sus gobernantes perdió la fe, y eso es más o menos normal si tienes en cuenta que estamos hablando de un sacerdocio espurio que está al servicio del Estado. Y si están al servicio del Estado, por supuesto ellos son los que de alguna manera lo están dirigiendo, y ya no estamos hablando explícitamente de fe, sino de cualquier otra cosa religiosa, pero que no necesariamente estamos hablando de fe. Entonces, de esa forma, hay gobernantes que de todos modos sí van a permanecer fieles a Dios. Esto es algo que hemos visto antes, donde el contexto no necesariamente determina las actitudes de los demás. Josías es uno de esos ejemplos, donde en medio de un escenario donde la fe, donde la religión es instrumentalizada por el Estado, para sus fines, por supuesto, aún en medio de ello, Josías va a permanecer fiel a Dios. Y eso ocurre y porque, entre otras cosas, es educado por alguien piadoso, alguien de fe, si puedo decirlo con mayor propiedad, pero además durante el periodo se encuentran el libro del pacto, y él, al conocer el libro del pacto, va a generar una serie de reformas religiosas que van a darle nueva vitalidad en la fe al pueblo del norte. Sin embargo, eso fue solamente durante un periodo, y los siguientes reyes terminaron haciendo lo malo como otros más. ¿Qué aprendemos nosotros de todo este asunto? ¿Qué aprendemos de todo este tránsito entre unos y otros? En primer lugar, en el periodo de la monarquía, la fe, es decir, la religión, estaba ligada al rey, y como tal, según era el rey, según era la religión. Y si el rey caminaba bien con Dios, todo el pueblo iba a ir creciendo, iba a ser fortalecido. ¿Por qué? Pues porque él estaba caminando con Dios e iba a impulsar justamente que los demás pudieran también continuar en la fe. Pero al estar tan vinculada justamente la fe con la parte de los gobernantes, el problema es que cuando los gobernantes empiezan a caminar lejos de Dios y se van alejando, y empezamos a leer en la Biblia, cuando se habla acerca de cada uno de los reyes, empezamos a notar que cada vez aparecen más frases que determinan su actuar hacia el final de sus vidas, y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cada vez que esto ocurre, por supuesto, el ejemplo del rey influye en la sociedad, y por supuesto va a generar cada vez más y más caos en medio de este escenario. El rechazo político hacia Dios causó grandes problemas a los creyentes, y hoy en día seguimos experimentando parte de ese mismo rechazo. También separar la iglesia y Estado es prudente en un mundo que está caído, y debemos de recordar que precisamente el mundo que rechaza la dirección de Dios en la época de Samuel es un mundo caído, y la sociedad en la que hoy nos toca vivir también es un mundo caído. Entonces,
seguramente a los creyentes hoy en día nos toca asumir ese papel profético de seguir siendo, si me permiten usar esos términos, en el nombre del Señor y con todo respeto, seguir siendo la conciencia de este mundo, porque se trata de, en la fidelidad a la palabra, seguir hablando y llamando a partir de lo que las escrituras nos enseñan a cuál es el papel que como sociedad, como personas, como gobernantes incluso deberíamos de tener. Que Dios use así nuestra vida y nos permita seguir siendo profetas de Dios en este mundo caído, y que sea el Señor el que actúe a través de la vida de cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nuestra próxima lección será precisamente para hablar sobre el exilio, y esperamos que este tiempo será de bendición también para nosotros. Hermanos, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.